Ah, bueno, ahí ¿Podés puse, pausar por ahí la puse grabación un para ratito? puse para grabar así, voy a compartir pantalla, Ah, Fabi, para que dale, empecé a vean, compartir. en realidad quería que vean, a ver, ¿se está viendo Oh, ahí? sí, el cronograma, Sí, bien. el Sí, se ve cronograma. perfecto. Para que vayan viendo, estamos hoy, que es martes 15, vamos a arrancar con la teoría de series. Tenemos práctica el jueves, consulta el viernes, terminamos con la teoría de series el martes que viene y querían que vieran que el martes 29 de junio sería el segundo parcial, que incluiría el práctico de límites y el nuevo práctico de series, que sería el número 5. Sí, y ahí probablemente la semana que viene también vamos a poner una Este viernes, consulta ahí. sí, 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 este viernes vamos a poner una consulta una también. consulta para que tengan un día más, ¿sí? Yo estuve en la consulta del viernes, venían atrasados porque muchos se habían presentado al recuperatorio, entonces como que habían dejado esta práctica, así que espero que en el fin de se hayan puesto más o menos al día, porque ahora ya hoy empieza la teoría para la nueva práctica. La práctica 5 es cortita, pero bueno, eh, tiene tema nuevo, ¿no? No sé cuántos somos, Fabi. 49 en este momento. Bueno, Pregunta las notas. ¿Cuándo se daban las las notas notas? van a ser Iban a estar publicadas el jueves. el Seguro yo jueves. ya les avisé también en la consulta que Sabrina las va a publicar y les manda mensajes por el foro enseguida. Voy a dejar de compartir esto y a ver, voy a compartir de vuelta. A ver. Sí, es importante eso que siempre les mostramos el cronograma, que lo tengan presente, ¿no? Para ir ubicándose. Ya Sí, estamos al fin del cuatrimestre. ahí esta barra de Zoom que me molesta, no sé cómo sacarla. Bueno, bueno, Fabi, cuando me digas, Sí, ya podemos empezar. Hay 51, pero ya la clase es grabada, así que ya estamos y 6, así que podés empezar, Estela. a ver, para que no. Ahí está, me pasa como a Marta, no encuentro el lápiz. Mientras vas buscando acá, preguntan Acá, sobre las notas del segundo parcial y esas, no, intentaremos dárselos antes del receso, eso les vamos a informar después, sí, sí. ¿sí? Ah, Vamos bueno, a listo. informarles antes del receso, porque después del receso es el recuperatorio final del primer parcial y el recuperatorio del segundo, Ah, así que se lo vamos a dar antes. y otra cosa que aclaremos, están todos en carrera, chicos. Había una consulta en el aula que decían si el que iba a recuperar, supónganse que hayan desaprobado el primer parcial, en el parcial y el recuperatorio. Preguntaba si podían rendir el segundo parcial. Por supuesto, están todos en carrera, porque el recuperatorio del primer parcial va a ser después del receso, ¿sí? Ese sí, el primer parcial lo tienen que aprobar en cualquiera de esas tres instancias. Ya pasamos dos. Nos estaría quedando la última instancia que sería después del receso. No sé si ahí se entiende esta aclaración. S- Porque hubo una no sé, consulta en el Martín, aula. lo que había, sí, una consulta en el aula, sí, es importante que, y no es necesario haber rendido el parcial, por ejemplo, si no se presentaron ni al parcial ni al recuperatorio del primero, Pueden ir pueden rendir el con la recuperatorio teoría final final. igual del primero. Lo que sí o sí hay que tenerlo aprobado para poder seguir en el segundo cuatrimestre. No sé si hay, Martín que consultó las notas, no hay más preguntas sobre eso, Estela, puedes Bueno, entonces, hoy empezar. nuestro tema va a ser series, ¿no? A ver, vamos a arrancar con series, ¿sí? Vamos a ver la definición, la condición suficiente y la condición necesaria para la convergencia. Esto ahora, algo de convergencia estuvimos estudiando cuando arrancamos con límites. Recuerdan, también vamos a revisar esos conceptos de sucesiones. La condición suficiente de divergencia, cuando una serie es convergente, los criterios. Y después vamos a trabajar con distintos tipos de series, numéricas y de potencias. En realidad, de las numéricas, la que vamos a trabajar va a ser con la geométrica y es la que vamos a prestarle mayor atención y vamos a hacer un estudio específico, ¿sí? Con las alternadas, para ver tipos de cómo encontrar o cómo estudiar la convergencia y todos estos criterios y de potencia, la definición y los criterios para encontrar la convergencia, estos los vamos a mencionar, no vamos a hacer un estudio profundo. Esto se vuelve a ver en matemática 2, ¿sí? Es muy importante, van a trabajar mucho con series, así que, pero bueno, este tipo de series, las alternadas, la van a ver mucho en matemática 2 con las modelaciones
de modelos matemáticos y demás, ¿sí? Así que bueno, siempre le hacemos este cuadro resumen para más o menos ubicarlos en los temas, ¿sí? En lo que vamos a empezar a ver. A ver, no sé cómo me pasa esto. Espera. Entonces, como dije, vamos a estudiar los conceptos de series numéricas y serie de potencia, se lo vamos a mencionar. Y lo que nos interesa, ¿qué vamos a estudiar en realidad de las series? Lo que nos interesa es que sepamos el concepto de serie, ¿sí? Y cómo averiguar su convergencia, ¿sí? Después van a ver que vamos a ver distintas formas de averiguar la convergencia y nos vamos a centrar, ¿sí?, con más profundidad en las series geométricas, ¿sí? Estas que yo les mencioné, que tienen una forma particular. Vamos a ver si las podemos alcanzar a dar hoy. Si no, por ahí le hacen un repaso o plantean las cosas más importantes en la práctica, ¿sí? En función de cómo vayamos teniendo el tiempo hoy y cómo ustedes vayan entendiendo el tema. Entonces, por eso dice que vamos a ver una idea general solo de serie de potencias, ¿sí? Cómo abordar su convergencia. Eso va a ser una idea general y la vamos a ver el martes que viene. Ahora, ¿qué necesitamos saber o qué necesitamos recordar? Recuerden que siempre le decimos que nosotros, a medida que vamos avanzando, vamos recorriendo para atrás lo ya visto, ¿sí? Entonces, vamos a tener que ver, recordar sucesiones, cuándo convergía o como la convergencia de sucesiones, límites, límite cuando la variable tiende a infinito, y el cálculo de límites, ¿sí? Los cálculos de límites. Estos son todo lo que ya vimos y necesitamos recordar, ¿sí? Entonces, aquel que por ahí, recuerden que esto lo vimos en funciones. Cuando vimos el tema funciones, introducimos el concepto de sucesiones. Convergencia lo vimos cuando arrancamos con límites, ¿sí? Y bueno, el límite cuando la variable tiende a infinito, con este tipo de límite es que vamos a estudiar la convergencia de la sucesión. Bien, entonces, recordemos que es una sucesión, ¿sí? Que es una función del tipo que va del conjunto de los números naturales al conjunto de los reales, ¿sí? Que yo diga que una función va del conjunto de los números naturales al conjunto de los números reales, ¿ya me da una idea acabada de cuál es el dominio? A ver, ya que estamos repasando. ¿Me dice cuál es su dominio? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito, ¿los naturales incluye el 0? Guarda, por los No. naturales no incluye el 0, ¿sí? Los naturales es el conjunto de números con el cual iniciamos todo, con el cual empezamos a aprender a contar, ¿no? En la historia, en la prehistoria contaban 1, 2, 3, 4, ¿sí? Comienza a partir del 1, recuerden eso. A ver si encuentro para borrar. Ahora bajé esta barra. Acá. Entonces, era para saber que esto me está dando el dominio, ¿sí? El conjunto de los naturales, que sería de 1 a... este conjunto tiene primer elemento, ¿tiene elemento último el conjunto? No, No, infinito. más infinito. Bien, entonces, Estela, perdón, sí, ahí sería el 1 incluido, incluido, sí, perdón. con corchetes, Sí, sí, sí. sí, ahí va. Sí, en general, la notación, como estamos hablando del conjunto de los naturales, ¿qué tipo de variable es? ¿Discreta o Sí, continua? ahí va. Bien, Discreta. Bien, bien. es por eso no la nombramos. Acá lo que yo escribí o lo que expresé fue una función en función de n y escribí al lado a sub n. Esta n va a ser la variable, y a diferencia de las funciones que estuvimos estudiando, es una variable discreta. Por eso no la escribimos con la x, ¿sí? Y recuerdan, esto se los planteo así como para que lo vean, recuerdan que para el valor, acá teníamos el eje n y acá tenemos el a sub n. ¿Qué era el a sub n? Acá yo ya lo tengo escrito, pero el a sub n le llamamos término general de la sucesión, ¿sí? Este a sub n.
que ¿qué me hacía? A medida que yo reemplazo por n igual a 1, por n igual a 2, por n igual a 3, esto me va dando a su 1, ¿sí? El elemento a su 1, el elemento a su 2 y el elemento a su 3. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? ¿Y qué hacíamos? Yo acá marcaba solamente un puntito para su 2, este sería su 2, a su 1, ¿sí? Para más o menos meterlos, introducirlos en el tema. Por ahí visualmente a ustedes les queda, ¿sí? Recuerden que teníamos todos y los graficamos con puntitos. Estos puntitos no se podían unir porque la variable es discreta, por lo tanto acá no tengo ningún valor entre el 1 y el 2, ¿sí? Hasta ahí vamos en el repaso. ¿Y cómo las representamos? Las representamos entre llaves, este sería el término general, y este sería por esta extensión que le decimos. Para el n igual a 1 va a ser a 1, para el n igual a 2 va a ser a sub 2, para el n igual a n en este caso va a ser a su n, ¿sí? Acá le poníamos puntitos suspensivos. ¿Qué querían decir estos puntitos después de la su n? ¿Recuerdan? Que se sigue repitiendo sucesivamente. Que sigue habiendo valores. Esto me indica que es infinita esta sucesión, ¿sí? Que sigue teniendo valores acá. Yo puedo seguir hasta el infinito, teniendo más valores. Por eso se expresa de esta forma, ¿sí? Acá entre este a sub 2 y a sub n voy a tener otros valores, y después que termine de a sub n, pongo puntitos, y esto es muy importante, para indicar que esta sucesión es infinita, ¿sí? Entonces, lo que aparece en este... Sí. Avances, porque ya la cuestión naturales, un intervalo ahí que pueden estar todos infinitos valores. A ver, Fabi. A ver, Fabi. En el dominio de los naturales, se corta todo. Yo te escucho cortado, pero no sé los chicos. A ver. Sí, profe, se escucha cortado. No entendió nada. El conjunto de los naturales. Sí. El conjunto de los naturales. Como intervalo ahí. Ahí no escriba como intervalo. Queda como un intervalo que contempla los infinitos valores reales. Como viene y el resumo menciona el conjunto. Como un subconjunto. Sí. Ponerlo como n, no como intervalo. Ah, está bien. Como que son los infinitos valores reales. Sí. No se te entiende, no, se te escucha todo cortado, Fabi, pero ahí entendí. Ahora. Lástima. Sí, te escucho todo como metalizada. Esto. Vamos a expresarlo como esto. Yo quería que ustedes vieran a partir de qué valor empezaban a poner. ¿Esto quisiste decirme, Fabi? Que lo escriba como los naturales. Bueno, entonces, lo que tenemos acá, entre llaves, ¿qué sería de la función esa f sub n? A ver, yo ya lo tengo escrito acá. Sería la imagen de la función, ¿sí? Que en este caso es una sucesión. Lo que me está dando a su 1, a su 2, a su n, serían la imagen de la función. Y una sucesión, los números o los elementos que forman una sucesión, o sea, a su 1, a su 2, a su n, surgen de la ley de formación de la sub n, ¿sí? Recuerden que a veces nosotros le damos, supónganse que les damos a su n, y le decíamos el 1, el 3, el 5, el 7, y seguía. Y queríamos saber cuál era el a su n, ¿sí? El que me hacía, el que me formaba, o que me daba este conjunto de la imagen de esa sucesión. ¿Recuerdan este tema? ¿Sí? No sé, Lili, a ver si Fabi la escucho, si hay consultas. Esto es repaso, si no los invito a que por ahí vuelvan a repasar lo que es sucesiones, ¿sí? Recuerden que vimos cómo eran, si eran crecientes, si eran decrecientes, si estaban acotadas o no acotadas, si tenía cota superior, cota inferior, ¿sí? Como para introducirlo en el tema. Eso lo vimos en funciones. Entonces, no hay consultas, Estela. bueno, listo, sigo, gracias, Lili, porque no la escuchaba yo a Fabi, como que se me cortaba.
No, pensé que se había ido, pero sigue estando. Ah, bueno. Sí, hola. Se le habrá cortado el audio. Ahí, ¿Ahí? sigue cortada, pobre. Ah, ahí estoy. Ah, bueno. Sí, Una sí, sí. sucesión, Entro con el celular. una sucesión puede ser finita, ¿sí? Entonces, si fuera finita, supónganse la sub n, yo lo escribiría acá, pongo de 1 a 4 y me daría a su 1, a su 2, a su 3, ¿y hasta dónde llego? Llego hasta a su 4, ¿sí? Porque sería una sucesión finita. Y también conocemos o tenemos sucesiones infinitas que son como la que ya vimos, ¿sí? Entonces vuelvo a escribirla para que veamos, iba a ser a su 1, a su 2, a su 3, puntitos, a su n y punto, ¿sí? Esto es muy importante y lo vuelvo a decir porque esto me indica que esta sucesión es infinita y sigue habiendo valores después de la sub n. Ahora, el estudio de la convergencia de sucesiones la hicimos sobre sucesiones infinitas, ¿sí? Recuerdan que una sucesión es convergente si el límite, cuando n tiende a infinito, evaluamos qué le pasaba a la sub n, o sea, al término general de la sucesión, y para que esa sucesión fuera convergente, este valor n tenía que ser un número finito, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Recuerden que estos fueron los primeros ejercicios que hicimos del trabajo práctico número 4, donde evaluábamos el límite cuando n tendía a infinito, y teníamos que decir si esa sucesión convergía o no. Ahora, si la sucesión es finita, por ejemplo, de 4 términos, tenemos esta, como la que yo recién escribí, esta sería para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Ahora, si planteamos la suma, ¿sí? Si sumáramos esos elementos, sumaríamos a sub 1, más a sub 2, más a sub 3, más a sub 4. Eso podríamos escribir esta suma usando el símbolo de sumatoria, ¿sí? Por ahí alguien lo conoce, el símbolo de sumatoria es este, ¿sí? Es como una E, algunos lo hacen más redondito, ¿sí? En el cual le vamos a expresar, quiero expresar esta suma usando el símbolo de sumatoria, ¿sí? Entonces voy a expresar que va a ir de n igual a 1, ¿hasta qué valor le pongo? Acá arriba es hasta los términos que voy a estar sumando. ¿Qué les parece? A ver, si van entendiendo. Acá, ¿qué valor le pondría? Si lo que quiero sumar es estos Dicen términos. n igual a 4. No sé si se escucha Hasta ahora. N igual a 4, n igual a 4, 4. Pone Sí, entonces. ahí te escucho. Entonces, acá estamos incorporando, para nosotros, así como cuando incorporamos la palabra límite, estamos incorporando este símbolo que es de sumatoria, ¿sí? Entonces esto me indica que voy a sumar estos 4 términos reemplazados en este a sub n, ¿sí? Y lo que vamos a obtener, y lo vamos a escribir con esta S, va a ser un resultado que llamemos S, ¿sí? Ahora, si la sucesión es infinita, ¿sí? Esto era para este, que había un 4 términos. Ahora, si la sucesión es infinita, al plantear la suma, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de n, a ver, yo acá voy a hacer una aclaración. Este n puede ser i, puede ser k, ¿sí? Le puedo dar distintos, en realidad es, esta barra, no sé cómo sacármela de encima. A ver. Llévala para abajo o para arriba, Estela. Sí, pero me tapa la imagen, no me la termina de comer la pantalla. Bueno, no importa, ahí queda. A ver, voy a buscar la hago. Sí, ahí lo que está diciendo Estela es que puede Está llegar a tomar, que es variable, sí, que es variando. Claro, Entonces el n varía. Claro, esta n la podemos llamar n, la podemos llamar i, la podemos llamar k, ¿sí? Siempre y cuando si la llamamos, a ver si me entienden esto, porque por ahí en la práctica están con otras letras. Si yo pongo acá i 1 a 4, acá voy a poner a sub i, ¿sí? Voy a tener que reemplazar i por los valores que me están dando, 1 a 4, a eso quería. Que no se encasillen con una letra. En realidad van a poder ver i,
N, K, ¿sí? En estos casi todos usamos N, así que voy a respetar, porque después sigo teniendo la N. Entonces, dn igual a 1, y si ahora yo quiero que fuera infinita, en lugar del 4, ¿qué pongo? Infinito. Infinito, ¿bien? Escribo el infinito, de a sub n. Entonces, ahí me estaría sumando a sub 1, más a sub 2, más a sub n, y algo más. ¿Sigo sumando? Y sigo sumando, ¿sí? Porque estoy sumando una sucesión que es infinita, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la expresión. Acá pregunta, perdón, Belén pregunta por qué n igual a 1. En realidad después vamos a ver que en función, este término general va a ir cambiando si el n empieza de otro número, ¿sí? Empecemos de n igual a 1 para empezar a introducir el tema. En realidad, después puede cambiar y puede empezar la sumatoria a partir de otros, de n igual a 0 o de n igual a 2. ¿Se entendió? Ahí dice que sí, que está bien. Bueno, entonces, acá le escribimos, es el primer término de esta serie, más el segundo término, más el tercero, más el enésimo término, y acá voy a seguir sumando. Esto es súper importante, chicos, esto es una pregunta de final, ¿sí? Y muchos no ponen estos puntitos. Entonces acá no me da idea de que la serie es infinita, ¿sí? Esto me dice que sigo teniendo términos. Entonces, ahora vamos a introducir la definición de serie. ¿A qué llamamos una serie y por qué pusimos este símbolo de sumatoria? Entonces, una serie es la suma de los infinitos términos de una sucesión. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo a sub n, si fue una sucesión, que yo la tenía escrita de esta forma, ¿ven la diferencia? Que en esta hay comas. Voy a marcar bien los puntos. ¿Ven que en esta hay coma? La diferencia que hay en esta, porque esto siempre les crea confusión. Entonces, cuando yo sume los infinitos términos de una sucesión, a eso voy a llamar serie. ¿Sí? Y la voy a escribir de esta forma. La serie sería que va desde 1 igual a 1 hasta infinito. Podría haber sido una serie finita, podría haber como esta, ¿no? Esta que sería una serie finita. ¿Me siguen? 9 preguntas, Estela, Bueno. Vos seguí tranquila, Bueno. yo ahora estoy... Bueno, sí, ahora te escuchamos bien. Profe. Sí, estoy con el teléfono, sí. Sí. Ahí en la sucesión infinita, Sí. en el resultado, ¿se pone todo lo que es la sumatoria? ¿No se pone la S como en la finita? Ahí vamos a ver. Vamos a ver si acá, esto es lo que me querés decir, si acá hay S. Claro, si no queda como la otra. Y ahora vamos a ver, no sé si siempre hay, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, ahí seguimos. Voy a borrar esto. Lo que dice, ¿quién habla? Evelyn. Evelyn. Lo que dice Evelyn, que estuvo bien observado, acá, si estos términos hubieran sido 1, 3, 5, 7, yo acá había encontrado un número, ¿sí? Esto hubiera sido un número finito. Y yo lo llamé S. En realidad acá no terminé de escribirlo porque no siempre vamos a encontrar un valor de suma, ¿sí? Por eso vamos a tener que seguir avanzando. Ahora lo que hice fue introducir el concepto. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar este S para una serie en el cual sumemos los infinitos términos de una sucesión, ¿sí? Por eso acá, que me tapó la presentación, podemos observar, ahí voy a borrarlo así, así queda en la diapositiva y lo escribo más abajo. Podemos observar, como bien hizo Evelyn, que para la suma de números finitos de términos siempre tenemos un resultado finito, ¿sí? Yo por eso le puse una S. En cambio acá no lo sé, no lo aseguré, no lo puse,
porque ahora va a ser tema de estudio, ¿no? Ahora lo voy a escribir acá más, a ver dónde lo pongo. Para que le quede la diferencia de lo que es una sucesión, de lo que es una serie. Sí, eso es importante lo que está marcando Estela, porque bueno, muchas veces se pregunta en el final y uno confunde estos dos conceptos, ¿sí? Y después también empezamos que se dificulta un poco más cuando incorporamos los conceptos de convergencia también. Sí. Así que les queda bien identificado lo que es una Esto sería una sucesión. sucesión. Y esto es una serie, ¿sí? Esto es una serie. Infinita. Y esto es una sucesión infinita. Bueno, entonces, vamos a ver, ay, me tapa el calculador si todos tenemos, si tenemos una serie de infinitos términos, ¿sí? Puede tener un resultado finito, justo lo que Evelyn le llamó la atención, ¿sí? Entonces, algunas veces sí y otras no, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, para empezar a introducirnos en este tema, si en realidad va a tener suma o no, vamos a empezar a desarrollar algunas series para que ustedes empiecen a entrar en el tema este, ¿sí? Y me van ayudando. ¿Cómo serían los términos de esta serie, sí? Yo tengo 2n y comienza de n igual a 1. Yo tengo que reemplazar n por 1, voy a decir que el primer término va a ser 2 por 1, 2 por 1, 2, más el segundo término, ¿cuánto sería? 4, ¿no? 2 por 2, 4, más 2 por 3, 6, más puntitos, más 2n sería el enésimo, ¿no? Más, y yo pongo 3 puntitos más, porque esta serie es infinita, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esta otra serie, sí? Cuando reemplacemos por 1, va a ser menos 1 a la 1, va a ser menos 1, ¿sí? Voy a poner un más acá, ahora después lo vamos a cambiar, y voy a reemplazar menos 1 a la 2, ¿qué va a ser? Menos 1 a la 2. Estamos haciendo esto. Esto me va a dar positivo, 1, ¿sí? Más, cuando reemplacen 3, menos 1 al cubo va a ser negativo, va a ser menos 1, ¿sí? Entonces, esta, lo voy a borrar acá, voy a volver a armarla. ¿Cómo va a quedar? Menos 1, más 1, menos 1, más, vamos a poner, menos 1 a la n, más, ¿sí? Quiero que vean que este menos no es porque estemos restando, sino porque fue el menos 1 de al cubo, ¿sí? ¿Me siguen? Ahora, si reemplazamos en el de abajo, ¿cómo me quedaría? 1 sobre 1, yo me adelanté sin hacer las cuentas, sería 1, ¿no? 1 más un medio, más un tercio, más puntito, más 1 sobre n, más, y sigue la serie. Y este sería un medio más un cuarto más un octavo más 1 sobre 2 a la n más estos 3 puntitos, ¿está? Entonces, de esta forma desarrollo yo la serie. ¿Sí? Todavía no hablé nada de suma, sino para que ustedes vieran qué forma tiene, ¿sí? Toda esta sería la serie. Ahora, a ver, esperen que me baje esta barra. Vamos a introducir el concepto que estuvimos mirando, pero a través de este concepto. Si dibujamos un cuadrado, a ver, ustedes piensen, es más práctico, perdón, así, un cuadrado de lado 1 por 1, ¿sí? Y yo tuviera que calcular el área de ese cuadrado. ¿Cuál sería el área? ¿Cómo calculo 1 al el área? cuadrado. Sería L por L,
queremos poner Base o por n altura. cuadrado o base por altura, y esto me daría 1, como bien dijiste, ¿sí? Este sería el área. Ahora vamos a introducir el concepto, pero pensando en concepto de serie. ¿Podemos calcular el área del mismo usando el concepto de serie? A ver si me siguen con esto. Si yo divido, y voy a rayar para no perder esto, si yo divido este cuadrado, ¿sí? En 2, esta parte me quedaría que vale 1/2, ¿sí? Todo esto rojo. Sí. Ahora, si yo vuelvo a dividir lo que me queda de este 1/2, lo divido por 2 otra vez, apareció otra raya, pero esta olvídense, ¿sí? ¿Qué me quedó? Estos que me quedaron fueron 2 de 1/4, ¿sí? 1/2 lo divido por 2, me quedaron 2 cuadrados de 1/4. Ahora, ¿me van siguiendo? Si yo ese cuarto lo divido otra vez en 2, esto, ¿cuánto me quedó? A ver, si me siguen, si no están dormidos. 1/8, ¿sí? ¿Lo ven? Sería 1/4 dividido 2. Esto me da 1/8, ¿sí? Ahora, si a ese octavo lo divido por 2, ustedes olvídense, sería acá. ¿Cuánto me quedaría? 1/16. 1/16, ¿sí? Lo voy a poner acá. Si sigo dividiendo, me va a aparecer 1/32, ¿sí? 32. Y yo puedo seguir dividiendo. Puedo seguir dividiendo esto otra vez a la mitad y otra vez a la mitad, ¿sí? Entonces, si yo sumara todos estos, en este caso queda un rectángulo, ¿sí? Y sumara sumara sumaba sumara y esto, ¿sí? Como fuimos sumando acá, 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16, más, y acá pusimos estos 3 puntitos y ya se dan cuenta que esta es la idea de que voy a seguir sumando, porque puedo seguir dividiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Yo esto, ya al tener el símbolo de suma, yo ya lo puedo expresar como la sumatoria, ¿sí? De n empezando de 1 hasta infinito, ¿sí? Porque puedo seguir. ¿De qué expresión? Ahora yo tengo este término general de la serie, podría decir. Entonces yo tengo que ver cómo hallo ¿sí? Acá ya la tengo escrito, pero para que ustedes lo vean, si yo tuviera que hallar el término general, ¿cómo haría? Yo sé que arriba tengo, primero sé que hay una división, ¿sí? Tengo 1/2, 1/4, 1/8, y siempre sé que arriba hay unos. ¿Lo ven? Siempre tengo 1 arriba. ¿Y abajo qué tengo? A ver si se dan cuenta, esto por ahí les cuesta el sucesionista. ¿Qué tengo abajo? Ahí Ailín ya había dicho que te daría 1, ya se adelantó Ailín. Bueno. Entonces, esto, ¿lo ven? Esto es 2 a la 1. Esto es 2 a la 2. 2 al cubo, 2 a la cuarta, ¿sí? Es como que si el n empezó en 1, esto fue 2 a la n cuando n valió 1. O sea que el término general lo puedo expresar como bien lo expresé acá, ¿sí? Y ahí construí mi serie. Y como dijo Ailín, ella dijo que esto era 1. ¿Están todos de acuerdo en que esto es 1? A ver. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué dicen Es que vale 1? medio. Si A si ver. queda 2 elevado a 1, te queda 2, 1/2. Sí, sí, pero recuerden que esto es como sería, este sería como esta S, que yo no quise asegurar en el término general, ¿sí? Que yo dije, puse un signo de pregunta, la verdad que no sé si siempre lo voy a encontrar. Este S se refería a la suma de esto. ¿Me siguen? Es decir, esa partición que Esa hizo parte, Estela, sí. ¿cuántas veces si uno hace un suma, y cuántas veces la va a poder seguir haciendo? Partiendo a la A mitad la mitad el y a la área que mitad y a la queda. mitad. Infinitas veces. Infinitas veces, Infinito. bien. Entonces, cuando yo sumo todas esas partecitas, a ver, lo voy a escribir de este lado, por ahí de este lado lo ven distinto. 1/2, más 1/4, más 1/8, más 1 sobre 16, más 1 sobre 32, como saqué yo, más, y sigo,
¿sí? Más 1 sobre 2a, y sigo sumando, ¿sí? Acá me quedé sin hoja. ¿Lo ven? Yo sumé 1/2 más 1/4, fui sumando cada partición que hice. ¿Voy a poder llegar a un valor de S? Si yo sumara esto, ¿qué número me daría acá? Ailín dijo que daba 1 y estuvo muy segura. A ver, Ailín, ¿por qué decís que vale 1? Porque Porque la suma de todas esas fracciones da 1, porque el 1 se está dividiendo por todas esas partes. Entonces, si vos lo sumás, es como que se eso. compone lo que habías descompuesto antes. Yo, el área ya dije que vale 1, ¿sí? El área ya era 1, así que por más que yo vaya sumando todas esta división, estos pedacitos de área, que quieran mencionar, yo voy a llegar al 1. No voy a poder llegar a un valor que sea ni mayor ni menor. ¿Sí? ¿Se sigue? ¿Se siguen? Aunque la suma tiene infinitos términos, esta era la conclusión, aunque la suma tiene infinitos términos, tiene un resultado finito. El cuadrado se puede dividir infinitamente, pero su área nunca superará el valor 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Es una forma gráfica de poder llegar al concepto de suma, de serie, ¿no? De que esta serie tiene una suma. En este caso, ¿sí? ¿Me siguieron? No hay preguntas, Bueno, Estela. avanzo. Entonces, esperen que me bajo la barra. Cuando una serie tiene suma, decimos que converge a ese valor, ¿sí? Entonces, en este caso, yo era esta misma serie, le pondría que vale 1, y yo digo que esa serie converge a 1. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿cómo? si una serie tiene suma, o sea que acá, lo voy a borrar, acá yo podría escribir, ay, recuerden que cuando yo dije que una suma de términos infinitos, yo no sabía si esa S iba a existir, ¿sí? Ahora agarro un ejemplo y estudié esta serie en particular, ¿sí? En esta serie en particular, esta S lo estudiamos de forma gráfica, y ¿qué me dijo? ¿Qué me dio? Que valía 1, ¿sí? Entonces yo acá puedo asegurar que esta serie tiene suma, es igual a 1, por lo tanto puedo decir que la serie converge a ese valor de suma que me dio, que sería 1. ¿Ahí se entendió? Sí, Sí. sí, gracias. Bueno, y cuando yo inicié el tema, dije que había condiciones necesarias, suficientes, hablé algo de eso, lo mencioné como un título y lo rayé, pero ¿cómo sabemos si todas las series tienen suma o no? ¿Sí? Porque yo vuelvo a decir, esta S que yo planteé en la primera serie, o en la que escribí, yo le puse que yo en realidad no sé si tiene la suma. Tendría que ver y estudiar cómo puedo saber si las series convergen o no. Quiere decir que tengan un valor de suma, ¿sí? Entonces, cuando dijimos que algo planteó Fabi, cuando dijimos de cuántas partes podíamos dividir o si podíamos dividir infinitas partes, vamos a introducir acá y evaluar qué pasaría con el límite cuando n tiende a infinito del término ¿no? De 1 sobre n, que sería el término de la serie. Si yo evalúo este límite, ¿sí? Nosotros ya lo sabemos evaluar, ¿qué me daría acá? 0. Ahí Facundo dice 0. Bien. Tiende a 0, bien. Y si evalúo este que sigue, está otro ejemplo, es 1 sobre 2 a la n, que justo es el que estuvimos viendo. 2 elevado, yo lo veo así, ¿no? 2 elevado a la infinito da infinito. 1 sobre tiende a un número muy grande, ¿qué tiende? 0. Tiende a 0, ¿sí? Entonces,
acá para introducir esto de la convergencia, las condiciones necesarias que ahora vamos a ver, vemos que tanto el ejemplo este 3 como el 4 tienen la característica esta, de que cuando planteamos el límite, cuando n tiende a infinito, del a sub n, del término general de esa serie, esto me da igual a 0, ¿sí? Y también pudimos demostrar geométricamente que la serie esta convergía y convergía a 1, ¿sí? Así que ahí tengo como dos puntas como para empezar a trabajar y a introducirme al tema de la convergencia y del valor de C. Entonces, si me permite, yo voy a seguir avanzando. Y vamos a decir, porque si vimos acá, por ahí, a ver si puedo volver acá, justo este caso daba que el límite del término general de la serie daba 0, y a su vez yo sabía que esa misma serie, ¿sí?, era convergente y convergía a 1, ¿sí? Entonces, me pregunto, acá, ¿será suficiente que si cuando yo evalúe para el término general de la serie, el límite cuando n tiende a infinito, eso me da 0, para que la serie sea convergente? Entonces, esa es nuestra pregunta, ¿no? Entonces vamos a demostrar que no, que en realidad, que el límite, cuando estudiamos el límite del término general de la serie me dé 0, va a ser una condición necesaria, ¿sí? Necesito sí o sí, pero no va a ser suficiente. Yo voy a avanzar, que yo sé que por ahí este juego de palabras nos complica, pero vamos a seguir. Vamos a demostrar más adelante que esta, que se llama serie armónica, ¿sí?, que yo la escribí acá, voy a volver atrás para que no la pierdan de vista, acá, ¿ven que da 0? Esta es la serie armónica. Cuando estudiemos más adelante, vamos a ver que la serie armónica cumple la condición, esta que pedimos, que es una condición necesaria, pero que no es convergente, ¿sí? Esta es una serie armónica que la ven mucho en Mate 2. Cuando lleguen a Mate 2, se van a acordar de esta serie armónica. No es convergente. Y en ese caso, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Como podemos ver, la condición necesaria es que el límite, cuando evaluemos, cuando tiende a infinito, dé 0. Entonces es una condición necesaria. Pero, justo en este caso, me dice que es divergente, ¿sí? Para el anterior, para el ejemplo 4, no funcionó, porque esta condición fue 0 y la serie fue convergente. En cambio, en esta serie, por más que este límite fue 0, la serie es divergente. Entonces, va a aparecer, vamos a ver cómo nos damos cuenta si una serie es convergente o no. Y vamos a ver, dada una serie, una serie es convergente, cuando la podemos expresar de esta forma que expresamos y lo igualamos a un valor S, ¿sí? Siendo S la suma de la serie, ¿sí? Esto es un valor finito. Me da un valor, ¿sí? Eso no quiero que pierdan de vista que esto es un número. Me va a ser un número finito. Entonces, tenemos la serie. ¿Me van siguiendo? ¿Hay consultas? No hay preguntas, Estela. Bueno. O los yo no te aburrí, interrumpo porque o los aburrí. no, están ahí. Entonces, ahora van a llegar al final de la conclusión, pero bueno. Sí, hay porque tiene esta introducción media como para que vean cómo es. Por ahí se les hace lío, por eso después vamos a repasar todos los conceptos. Cuándo un límite tiene que dar 0 y cuándo, porque esto se les mezcla ahora. Por eso yo sigo y después volvemos sobre el tema. Entonces, la pregunta es cómo nos damos cuenta si una serie es convergente, ¿sí? Ya sabiendo, nos dio una pauta que si planteamos el límite cuando n tendía a infinito del a sub n, esto era 0, ¿sí? Ahora, era una condición necesaria. Pero no hablamos nada, vieron que había dos casos y una sí convergió
y otra no. Entonces, esta no nos sirve, en realidad es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Ahora vamos a ver qué otra condición necesitamos. Entonces, vamos a partir que una serie es convergente, si la podemos expresar así, tiene un valor de suma, ¿sí? Si la desarrollamos, es el primer término, el segundo cuando n vale 2, el tercero cuando a vale 3, cuando n vale 3, y el término enésimo. Ahora, si armamos una nueva sucesión, esto es lo que por ahí les hace ruido. Vamos a armarnos una nueva sucesión, que va a ser de la siguiente forma. Vamos a llamarlo con la letra S mayúscula y vamos a hacer el término 1, sucesión 1, el término S1 va a coincidir con el primer término de la serie, A sub 1. ¿Sí? Ahora, Ahora, voy a hacer así, así voy sumando. Ahora, cuando plantee el S2, quiere decir que voy a sumar los dos primeros términos. Estaría sumando A1 más A2, ¿sí? Lo que voy a estar sumando, estoy haciendo sumas parciales, ¿sí? ¿Ven? Voy a armar una nueva sucesión, pero en realidad, ¿qué estoy haciendo? Son sumas parciales. Acá solamente sumé o puse el primer término. Acá sumé los dos primeros. Acá, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar, acá hice S2 y así hice S3. Y si hago así, ¿qué estoy haciendo? ¿S qué? N. Infinito. Sn, ¿sí? Hasta el n me quedo. Estaría armando esto, A sub 1, A sub 2 más A sub 3. Después vamos a ir a un ejemplo. Y A sub n sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n. ¿Sigo poniendo más y puntitos acá? ¿No? Ah, yo estoy sumando hasta el enésimo término. ¿Sí? ¿Lo ven? Hasta acá llego. No puedo sumar más. ¿Me siguen? ¿Se ve? Si yo tuviera que sumar el Sn más 1, sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n más A sub n más 1. ¿Lo ven? Estoy sumando un término más que al n. No sigo. ¿Sí? Este me indica cuántos, este subíndice me indica cuántos términos voy a sumar. ¿Me A van ver, siguiendo? Ailín, sí, porque Ailín había puesto ese 4, pero creo que ella pensó que vos ibas a llegar hasta el cuarto, ¿no? No sé, Ah, Ailín, si ahora lo Sí, entendiste. ah, Ah, bien, Me no quise pensé que iba a interrumpirte llegar antes. al cuarto. Bien, bien. si fuera S4, como dice Aileen, sería A1 más A2 más A3 más A4. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que armar una nueva sucesión, ¿sí? La nueva sucesión, y llamamos S sub n, se va a formar por el elemento S sub 1, el elemento S sub 2, el elemento S sub 3, el elemento S sub n, y ven que acá sigo porque en realidad estos tienen infinitos términos, en este caso es A sub n, hasta acá. Y acá por ahí no lo ven, pero acá en realidad me va a dar un número. Esto me va a dar un número, esto me da un número finito, esto me da un número, esto me da un número, ¿sí? Yo ahora los voy a nombrar así en general. Yo voy a tomar el elemento S1, S2, S3, el Sn, y podría acá poner el Sn más 1, como puse, ¿sí? Que acá me va a dar otro número. ¿Me siguen? No hay ¿Entendió? preguntas, Estela. Entonces, a esta sucesión, ¿sí? La vamos a llamar sucesión de sumas parciales, ¿sí? Porque ¿cómo la armé yo? Sumando parcialmente los términos de la serie. Sigo un poquito más, a ver. Entonces, si yo tomo
el término general, lo voy a escribir acá, no sé si había algo más. Yo tengo, esto es sucesión, lo armé así, con el primer término, con el segundo término, con el tercer término, con el término enésimo, y seguí, ¿sí? Si me dan esta imagen, como bien hablamos, porque esto es una sucesión, recuerden que hay comas y no hay más, este es mi término general de la sucesión. Es término general de la sucesión, pero no de cualquier sucesión. ¿De qué sucesión? De la sucesión de sumas parciales. Ese es el nombre. Por eso le ponemos esa S. Tiene que ver con las sumas, ¿sí? Por eso no ponemos otra letra. ¿Me siguen ahí? A ver, Estela, ahí se les puede preguntar, no hay preguntas en el chat, A pero ver. por ahí podemos preguntar, a ver, Sí. con lo que escribió Estela ahí, ¿qué pueden decir de esa sucesión con ese límite que puso Estela? Acá, ¿Qué pueden decir de tomando esa sucesión? el término general. Que analizaron el término. Bien, Bien, sí. muy bien. ¿Y a qué valor converge? ¿A ese? A ese. Bien. Y ese sería la suma de qué cosa. ¿De dónde surgió esta sucesión de sumas parciales? Sumando parcialmente los términos de la serie. Sumando parcialmente los términos de la serie. Entonces, lo que voy a concluir acá es que los términos que fueron de 1 a infinito, no sé cómo las nombré, a su n, ¿no? Sería. A su n. De a su n es igual a esta misma s, ¿no? A ver cómo la puedo poner. Esta es la misma que esta, ¿sí? ¿Cómo surge? Habiendo construido el término general de la sucesión de sumas parciales, a eso le aplico el límite y se da un valor S finito, esto no lo aclaré, esto tiene que dar finito, ¿no? Existir este límite, puedo concluir que la serie tiene un valor S y diremos que la serie converge a ese valor, ¿sí? Bueno, se está entendiendo por lo menos, me deja más tranquilo. Gracias, Fabi, por esa pregunta tan puntual. Quería aprovechar que lo dejaste ahí, claro, lo dejaste ahí perfecto. pendiente a ver si estaban atentos. A ver, bueno, sigo entonces. ¿Sí? Disculpa. Sí. Entonces, si te dan un número finito, ¿converge? Con la serie, por eso la escribí así, converge a ese valor finito, S, ¿sí? Sería su suma, ¿sí? Ese S sería el valor ¿no? Si yo tengo la serie de n igual a 1 a infinito de a sub n, ¿qué sería? A1 más A2 más A sub n más... A eso lo puedo igualar a este S que encontré, ¿sí? Siempre y cuando hice el término general de la sucesión de sumas parciales, esto siempre les conviene repetirlo cada vez que lo escriban, planteé ese límite cuando n tiende a infinito y me dio un valor finito S. Entonces, por eso puedo asegurar que esa serie converge y converge ese valor. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si tenía alguna otra duda. Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, escribí sobre arriba. En cambio, si ese límite, lo voy a borrar porque en realidad era un repaso. Era para escribirlo. Si ese límite ahora es infinito o no existe, ¿qué decimos? Decimos que la serie diverge, ¿sí? Entonces, si el límite es infinito o no existe, diremos que la serie diverge, ¿sí? Guarda que voy a borrar esto porque si no va a quedar que esto. No me acuerdo qué más había escrito acá. Esto estaba bien. Bueno, no sé qué quise poner que escribí acá abajo. Entonces, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si esto es finito, que yo acá lo escribí, decimos que la serie converge, converge ese valor S. Y si es infinito o no existe, decimos que la serie diverge. Ahora,
Vamos a ver, esto está en los apuntes y tenemos que verlo sí o sí, ver es una pequeña demostración para que ustedes vean. Cuando esto está en los apuntes, cuando la condición, cómo encontrar la condición o demostrar la condición necesaria para la convergencia, ¿sí? Recuerden cuál era la condición necesaria, yo ya la había anticipado de lo que estuvimos viendo, que era cuando A sub n, ¿sí? Si yo tengo vean la diferencia, que esto, a ver si les va aclarando también. Porque después se le hacen lío se le juntan todos los límites. Esperen, ahí está. Para n igual a 1 a infinito de a sub n. ¿Sí? Yo si planteo al término general de la serie el límite, cuando n tiene infinito, esto me da 0, va a ser mi condición necesaria. ¿Sí? ¿Cómo se verifica o cómo se demuestra? Lo demostramos de esta forma. Si ya sabemos si una serie es convergente, ¿qué vimos nosotros? Que si le aplicamos el límite a la sucesión de sumas parciales, ¿sí? A la sucesión de sumas parciales, este sería el término general de la sucesión de sumas parciales, eso me da un valor S, ¿sí? También sabemos que si planteamos el límite para un elemento n-1, el enésimo menos 1, ¿sí? Un elemento antes, cuando n tiene infinito, también me va a dar S, ¿sí? Va a converger a ese mismo valor S. Entonces, ¿qué hacemos? Si planteamos la resta, por propiedades del límite, puedo plantear que el límite de la suma de términos, el término general de la sucesión de sumas parciales hasta el enésimo valor menos el enésimo menos 1, por propiedad del límite yo sé que este vale S y este vale S. Si yo lo resto, ¿esto qué me dice? Que esto es igual a 0. Entonces vamos a recordar cómo serían el desarrollo de la sucesión de sumas parciales. Para el enésimo valor era A1, ¿sí? Más A2, más A3, y recuerden que llegamos, porque este me indicaba hasta qué valor sumar de términos, en este caso hasta el término n. En este caso voy a sumar hasta el n menos 1. Si yo ahora resto estas expresiones, así como la resté acá en el límite, ¿qué me queda? A su 1 se va con A su 1, A su 2 con A su 2, A su 3 con A su 3, A su n menos 1 con A su n menos 1, me estaría quedando solamente A su n. ¿Lo ven? Si yo resto miembro a miembro, como si yo pusiera un menos acá y pasar una línea. Acá me queda A su n nada más, ¿sí? Entonces, quiere decir que el término general de la sucesión, este es S sub n menos S sub n menos 1, es igual a su n. De ahí que, en lugar de expresar esto, yo puedo expresar A sub n. ¿Me van siguiendo? De acá expreso A sub n. Esto sería Sn menos Sn menos 1. Lo hice haciendo esta resta. Entonces acá me da que esto vale 0 como queríamos demostrar. Esto significa como queríamos mostrar. Queríamos demostrar esto, ¿sí? Es una pequeña demostración que se sabe tomar en el final, ¿sí? Es sencilla. Partimos de decir que la serie converge, y converge a S. ¿Cómo lo hacemos? Planteando el límite del término general de la sucesión de sumas parciales hasta el enésimo elemento. Y también sabemos hasta el enésimo menos un elemento que vale S, trabajamos esa expresión y demostramos. Entonces, esto quiere decir que para que una serie converja, necesariamente, y esto es lo importante, cuando evaluemos el límite del término general de la serie, voy a escribir este tiene que dar 0, ¿sí? Esto quiere decir que, y siempre ponemos, y lo voy a escribir acá de vuelta, ay, no me responde. Esto quiere decir voy a escribir acá el límite de A sub n. Cuando esto me da 0, lo que voy a decir acá, lo voy a escribir acá,
voy a decir que la serie puede converger. ¿Sí? Es una condición necesaria. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? Por eso siempre escribimos esto. Y recuerden esto. Puede converger, ¿sí? Si me da... me parece que tengo la otra dispositiva. A ver. Sí. Sí, eso te iba a decir, Estela, pero no está mal que por ahí lo afirmes acá. ¿Qué? Que sí, en la otra diapositiva estaba, Sí. pero no estaba mal que por ahí lo saquen como conclusión. Sí. Sí, acá lo único que nos dice esta demostración, si sabemos, ¿sí? Sí, si sabemos. Acá esto lo puse como si fuera una serie, chicos. Esto ya después lo van a reemplazar acá. Esto como si escribiera serie. La serie puede converger. Ahora, para que vean la diferencia, si el n tiende a infinito del S sub n, y esto me da un valor finito, que lo llamamos S, ahí sí digo que la serie converge a ese valor S. ¿Ven la diferencia entre los límites? Uno es, le hacemos al término general de la sucesión de sumas parciales, lo voy a volver a escribir, término general, sumas parciales, y al otro se lo hacemos al término general serie. ¿Sí? Si me da 0 puede converger y no puedo decir más nada. De última tendría que ver de poder plantear este límite, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejercicio. Profe, Sí, tenía como una duda como más que nada para aclarar. Entonces, si da 0 puede converger, pero si da otro número que sea un valor finito, converge a ese número, que sería no, ese. ahí voy. Miren esto. A ver. Esto. Si el límite... bueno, no. Sí, estaba en esta otra. Le voy a avanzar acá. Si el límite da distinto de 0, si da distinto de 0, ya decimos que la serie diverge. A ver si me siguen. Si da distinto de 0, ya decimos que la serie diverge. ¿Sí? Lo escribo. Cuando el límite de infinito de a sub n daba igual a 0, nosotros ¿qué decíamos? Que la serie puede converger. Ahora, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n dio distinto de 0, dio 1, dio 5, dio otro número, dio que no existe, lo que sí aseguramos, eso sí lo podemos asegurar, que la serie diverge. Eso sí lo aseguramos. ¿Se entiende? Y entonces, ¿por qué en el ejemplo anterior, cuando el área era 1, la serie convergía en 1? O no sé cómo Porque se dice. el límite era este. Se lo hicimos a los términos general. ¿O no? No, ahora Lo viene, hicimos. Estela. Lo Sí, hicimos geométricamente, digamos. geométricamente, sí. Ahora vamos a ver esto, de encontrar el término general, ¿sí? Lo hicimos como un área para que ustedes introducieran el tema, ¿sí? ¿Pero se entiende? Ahora vamos a ver la diferencia porque esto siempre voy a buscar la rama. Siempre les causa complicaciones, pero quería terminar de ver esto porque hay un ejercicio en el práctico. Entonces, como resumiendo, a ver, si la serie converge, si a mí ya me dicen que la serie converge, a ver si me siguen. Esto implica, este símbolo es de implica que este límite cuando
lo evalúe me va a dar 0, ¿sí? Porque era una condición necesaria, esta era una condición necesaria. Así que si ya converge, es porque esto fue 0. Ahora, que el límite sea 0, esto me está diciendo que no implica que la serie converja, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, esto es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? Sí, esto es una condición suficiente para la divergencia. ¿Sí? Esto sí lo podemos asegurar, que si es distinto de 0, la serie diverge. ¿Sí? A ver, vamos a un ejercicio. Vamos a probar que esta misma, y como bien dijiste, esta es la del cuadrado, la que a vos te resulta, no sé quién me hablaba, la que te planteó esta duda. Recuerden que yo la armé dividiendo, ¿sí? El área, que era 1 por 1, fuimos dividiendo y fuimos sacando, y después fuimos sumando pedacitos, ¿sí? Todo esto. Y lo armé armando un medio más un octavo más un cuarto más un octavo más 1,16 más 1,36, ¿sí? Entonces esta ya sabemos que es convergente, ¿sí? Que me da 1. Entonces probemos esta condición, a ver a qué llegamos, a esto de la suma. Entonces el primer término, acá voy a encontrar, quiero encontrar el término general de la sucesión de sumas parciales. Entonces, voy a sumar el primer término, que va a ser un medio. En el segundo voy a empezar a... Esto es medio incómodo para borrar, ir y venir. Voy a sumar... Este sería S1. Este sería S2. Este sería S3, ¿sí? Y voy sumando. Hagámoslo con número, porque hoy hicimos con letra. Este me da un medio, ¿sí? No tengo otra cosa que sumarle. Ahora, si sumo un medio más un cuarto, ¿cuánto me da? Me apuré. ¿Cuánto me da ahí? 3/4. Como 4, 2, 3/4. ¿Sí? Este sería el valor de la suma. Ahora, miren acá. Yo acá en el S3, ¿sí? Cuando sumé tres términos, sumé un medio más un cuarto más un octavo. Serían estos, ¿no? Que sería lo mismo que sumar 3/4 del anterior más un octavo, ¿lo ven? Porque acá ya en la suma anterior ya sumé un medio más un cuarto. ¿Me siguen? Solamente sería al 3/4, me ahorro esta suma, ya sé que es 3/4, le sumo un octavo. Sería 2 por 3, 7 octavos, ¿no? Ahora, cuando sume el cuarto, yo ya esto lo sumé, ¿y cuánto fue? 7 octavos más 1 sobre 16, ¿sí? Yo siempre voy agregando 1, pero las sumas las puedo ir trayendo de arriba sin equivocarme, ¿no? Porque donde me equivoque en una suma voy a arrastrar todo el error. Entonces, esto sería 16, sería 15 sobre 16. ¿Me siguen? Sí, No hay preguntas, Estela. Bueno. Entonces, En el chat no hay preguntas. bueno, entonces yo voy siguiendo, ¿no? Entonces acá, después, ¿qué tomo yo para hacerme la sucesión? Voy tomando los resultados que me dieron. ¿Ven? Estos serían los elementos de mi sucesión. El primero era S1, era un medio, esto como si fuera S1. Uy. Este es S2. Este es S3. Y este es S4. ¿Sí? Ahora, el término enésimo, ¿sí? Sería el término general. ¿Lo puedo armar yo? A ver, ¿cómo sería mi término general? En función de que ya tengo 4. En esto siempre hay que armar y encontrar 4 términos o 4 elementos como para tener una idea de cuál es el término general. Abajo se dan cuenta cómo lo puedo crear, cómo lo puedo pensar.
Cuando n vale 1, vale 2. Cuando n vale... Potencia. ¿Potencia de qué? Al cuadrado. El primero es 2 a la n. 2 a la n. ¿Bien? ¿Lo ven ahí? 2 a la n. ¿Sí? 2 a la n. Y lo pruebo. 2 a la 1 es 2. 2 al cuadrado 4. 2 al cubo 8. 2 a la cuarta 16. Está bien. Perfecto. Y arriba, ¿cómo lo piensan? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Hay alguna 2 idea? a la n menos 1 podría ser. Ah, a ver. 2 Bien. a la n menos 1. A ver, ¿cómo lo pensaste? Porque siempre va dando uno menos que el que Ah, está muy abajo. bien, muy observadora. Bien, perfecto. ¿Ven? ¿Quién está hablando? Porque por ahí no veo. ¿Ailín? No, yo, Jael. ¿Cómo? Jael. Gael. Perfecto. Acá ella vio, Gael, vio el denominador era 16 y el numerador era 15. En este, siempre se tiene que cumplir en todo, ¿no? En el término anterior 8 y si vemos el de arriba fue 7. El denominador para el segundo término es 4, el de arriba es 3. O sea que siempre es 1 menos que el denominador. O sea que lo puedo expresar como 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Perfecto. Este sería el término general. ¿De qué cosa? A ver, díganmelo. De la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Ahora, si yo... Voy a volver otra vez acá. Si yo... Recuerden que hoy dije, si yo le planteo el límite a ese término general de la sucesión de sumas parciales, tendría esto. Quiero ver cuánto me da eso. ¿Sí? Esto ya es un límite de los que estuvimos haciendo en esta práctica. ¿Cómo? Ahora yo me voy a la otra hoja, no quería que perdieran. Y sería este el límite, ¿sí? Este sería mi S sub n. Ahora, ¿qué les parece que cómo podría calcular este límite? A ver. Esto me da infinito sobre infinito, ¿no? ¿Cómo podría ser para salvarlo? ¿Qué se les ocurre? A ver. De paso practicamos límite. ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo harían para salvar esa ¿Cómo harían para indeterminación? salvar? Siempre tengo que ver que en realidad, ¿qué me molesta? Este 2 a la n, tendría que ver cómo, en este caso, sí, también el numerador, pero ¿puedo hacer alguna distributiva? Sí, puedo sacar factor común 2 a la n, si quiero todo, o potencias, no sé cómo harías, pero ¿qué les parece si hago esto? Profe, ¿no se podría cancelar el 2 a la n de arriba? Ah, con el bueno, a 2 ver, a la justo n de la abajo? pregunta. Si yo hago esto, ¿está bien? Sí. No, porque el 2 a la n que está en el numerador tiene algo restando, tiene que estar multiplicado. Perfecto. Esto Cancelar. no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esto es retentador y todos hacen este error. Todos simplifican, pero guarda que acá hay algo que está restando al cual yo también le tengo afectado el 2 a la n. ¿Sí? O sea que esto estaría mal simplificar. Yo lo que tengo que hacer, esperen que ahora voy a borrar, es que, ¿qué otra cosa puedo hacer? En realidad puedo simplificar, pero haciendo algo antes. Bueno, Distribuir el denominador. eso. Uy, perdón. Voy a distribuir el denominador. Menos 1 sobre 2 a la n. Ahí sí puedo cancelar. ¿Y qué me quedaría? El límite cuando n tiene infinito de 1 menos 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? No, ¿Y ahora? no, profe. ¿Por qué canceló ahí? ¿Cómo? Porque hice ¿Por qué cancelaste? Porque hice distributiva. ¿Sí? 2 a la n sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Ahí sí puedo cancelar. ¿Lo ven?
Sí. Y por eso me aparece un 1. Guarda con eso, que a veces que dejan sin nada. Acá cancelé y acá me quedó un 1, no es que me quedó vacío. ¿Lo ven a eso? Entonces, ahora evalúo, a ver si acá tengo, bueno, tenía algo tapado acá. Si yo evalúo, acá ya me quedó un 1, ¿y qué pasa acá? Cuando n tiende a infinito, 2 a la n tiende a infinito. Ahora, 1 sobre tiende a infinito, ¿qué tiende esto? 0. A 0. A 0. 1 menos 0, ¿esto me da? 1. 1. Entonces, a ver si tengo acá la conclusión. Eso me da 1. Como conclusión, que ahora lo tapé, ¿ven? Lo que me dio 1, y esto no hay que perderlo de vista, esto es el término, lo voy a escribir de vuelta, término general de la sucesión de sumas parciales. Yo uso este término general para saber que si este límite existe y es un valor finito, como en este caso me dio, que es un valor finito, ¿esto qué me dice? Que este 1 corresponde a el S o a la suma de la serie del cual partí yo para encontrar este término general. ¿Me siguen? Ahí, no sé, Aileen era la que había preguntado, Fabi, lo de por qué daba 1. Sí, no detecté quién habló, Está bien. pero sí, hoy ¿Entiende lo ahora? había dicho Aileen que, sí, hoy Aileen había dicho que daba 1 y eso entiendo, Estela, ¿cómo le hacemos a esa condición? Evaluar el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales del término general. ¿Cómo era esa condición? ¿Necesaria o era suficiente? Era Suficiente. Suficiente, bien, porque ahora Estela les va a mostrar todo un resumen para Sí. que Esto es se esta entienda condición bien. suficiente. ¿Sí? Primero siempre tengo que plantear el otro límite. Tengo que plantear el límite. Si a mí me dan esta serie, yo planteo el límite, cuando tiene infinito, del término general de la serie. Si esto me dio 0, quiere decir que puede converger. Entonces me pongo a ver qué pasa con el otro límite. Si ya este me dio distinto de 0, ya no me pongo a hacer ningún otro estudio porque ya puedo decir que diverge, ¿sí? Por eso es importante por ahí plantear este límite primero y saber si converge o no, o si puede converger o no, ¿sí? Voy a borrar esto para que no quede mezclado. Entonces, vamos a este resumen. Entonces, ¿es condición necesaria de convergencia que el límite del término general de la sucesión sea igual a 0? ¿Sí? ¿Eso qué me dice? Que la serie puede converger. Y lo tienen que escribir así, ¿eh? Puede converger. Ahora, la condición suficiente de convergencia es, se arma la sucesión de sumar parciales, esto es S1, S2, A1 más A2, S3, A1 más A2 más A3. Ahí Estela te aparece después igual, si no. Sí, tenés razón. Sí, te iba a decir, Ah, perdón que no te dije antes. Qué pava, sí. Menos mal que te acordaste, yo porque vengo embalada. Bueno, pero, ya... bueno, pero lo vamos armando así y ahora viene, sí. No está mal. De verdad, ahí está. Entonces, quedó atrasado, ¿no? Pasamos. Entonces, ahí, esto es lo que quería marcar. Entonces armamos con el primero, se condice con el primer término, ya acá el S2 sumo los dos primeros términos, el S3 suma los tres primeros términos y el Sn suma hasta el enésimo término. Calculamos este límite. Si este límite existe y es finito, le ponemos una letra S, la serie converge a ese valor. ¿Sí? Ahora, si este límite, el que hicimos primero, fue distinto de 0, entonces ya podemos asegurar
que la serie diverge. ¿Sí? Entonces, planteamos este límite. Si es 0, vemos a ver si le encontramos la suma, ¿sí? Si existe y es finito. Entonces podemos decir que converge. Si dio que fue distinto de 0, ya aseguramos que diverge. ¿Sí? No sé si hay consultas, si vamos a la práctica a ver. Profe, Sí. ¿me mostraría de vuelta cuál es la condición suficiente? Esta. El plantear, ¿sí? La condición suficiente es armar la sucesión de sumas parciales, sería este término general, y a ese término general plantearle el límite cuando n tiende a infinito. Profe, yo tengo una duda con el... Claro, pero vi en que era el límite de n tendiendo a 0 No. en la página anterior. No, infinito ese. Porque estamos tomando cada vez n cada vez acá más me grande. quedó. Ah, Sí, mira. acá. No, sí, infinito. Gracias. Sí, gracias. Sí, Quedaron todos perdón. infinitos. Ahí por ahí escribí rápido y no me tomó el lápiz. ¿Sí? Gracias. ¿Se entiende? Siempre es tendiendo al Sí, me había infinito. quedado esa duda ahí porque No, me entendía. no, gracias, porque por ahí uno escribe más rápido que lo que toma el lápiz de la tableta. Siempre uno, fíjense en que los límites siempre son al infinito, porque es donde estudiamos la convergencia, ¿sí? Recuerden que cuando estudiamos la convergencia en una sucesión también planteamos bueno, es este, ¿no? El límite en este sería el término general de la serie, pero siempre lo planteamos para cuando n tiende a infinito, ¿sí? ¿Se entendió? No sé la hora, no sé cómo estamos. Sí, ahí es importante. Sony 25, Estela, por ahí se puede avanzar un poquito más. Ahí en ese resumen está bien claro, ¿no? Digamos, si me da ese límite primero de la condición necesaria que es 0, y no puedo afirmar nada, tengo que Nada. sí o sí Seguir. hallar la sucesión de sumas parciales, seguir y utilizar la condición suficiente. ¿Hola? Ahora, el distinto de 0 o no Acá. existe. ¿Hola? Sí, ahí ¿Sí? se te escucha, Fabi. Si me da distinto de 0 o no existe no o es existe. infinito, ahí ya la serie diverge, no nos Sí, ponemos no a armar hacemos la sucesión nada de más. sumas parciales, ¿está bien? Porque esa es la condición, claro, esa es condición suficiente para la divergencia. ¿Sí? Bueno, seguimos, a ver si podemos avanzar un poco más. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Hola? Se me fue ¿Qué pasó, Estela? No sé, para, se me fue. A ver, voy a compartir de vuelta. Capaz que toqué, ahí está. Porque como bajo la barra y la subo, ahí estamos ahora. Entonces, seguimos un poco más. Sin embargo, después del resumen que los pusimos contentos, dijimos que encontraran la sucesión de sumas parciales, no siempre es posible encontrar el término general de una sucesión de sumas parciales, ¿sí? No siempre lo vamos a poder hallar. Veamos. A ver si me escucharon. Yo dije que hay una serie que la usan mucho en Mate 2. ¿Armónica se llamaba o algo así? Armónica, perfecto. Sí. Bueno, me están escuchando. Están Gracias. atentos, ¿viste, Estela? Sí. Sí, atentos con eso, con el 0, muy bien. Perfecto. Armónica, ¿sí? La van a ver. Y supónganse en que voy a hallar el término... Ya me queda... me rayo acá, espera. Me quedo acá. Supónganse, esta es la serie armónica, ¿sí? Vamos a hacer... encontrar... ¿sí? La sucesión de sumas parciales. Acá me dice que no siempre. Y lo vamos a mirar acá. Para el primer término sería 1. Cuando voy a sumar el S2, para encontrarlo voy a sumar los dos primeros términos. Me da 3 medios. ¿Sí? Sería esto. Para cuando encuentre este elemento que va a ser los 3 primeros términos sumando, me va a dar 11 sextos. Y así voy encontrando, ¿sí? Ahora, encuentro todos esos valores que son las conclusiones y podríamos de manera sencilla hallar el término general. Supónganse que este es la relación que tengo. Acá tengo un 1, acá tengo un 3, acá tengo un 11, acá tengo un 25, 137, 49.
¿Tiene alguna relación que veamos? Así como cuando dijimos antes era el 2 elevado a la n y el numerador era 2 a la n menos 1 porque le restábamos 1. ¿Acá hay una correlación? ¿Tienen alguna? ¿Se les ocurre algo? Ahí dice no, Mateo. No. Por eso no siempre es fácil hallar el término general de la sucesión, ¿sí? El término general de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Entonces, en muchos casos es necesario recurrir a otro análisis, ¿sí? Y determinar si una serie converge de otra forma, ¿sí? En esta, bueno, hay veces que vamos a poder, hay veces que no. Por eso en la práctica, fíjense que hay unos que piden específicamente que lo hallen de esta forma, si no, hay otros que no van a poder. Entonces, sí, en esos casos, Estela, sí, antes de seguir, por ahí aclararles que hasta acá, nosotros vamos a llegar hasta acá, no vamos a encontrar, hay otros criterios para analizar la convergencia de series, ¿sí? Que exceden a este curso, no los vamos a ver, ustedes lo van a ver más adelante. Después Marta va a decir otra forma de estudiar la convergencia para otro tipo de series, ¿no? Las alternadas, bueno, y otras potencias y demás. Pero en esto, sí, como bien dice Fabi, gracias Fabi, existen de otra forma de estudiar la convergencia, en esto vamos a llegar hasta acá. Entonces, hay criterios que se llaman criterio del cociente, criterio de la raíz, bueno, ahí, pero no los vamos a ver nosotros. No. Solamente Marta supongo que los mencionará en la clase que viene. Entonces, vamos a estudiar las series geométricas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando decimos cuando arrancamos, que yo marqué y dije que las series geométricas sí son importantes para nosotros y en estas sí nos vamos a detener para hacer un estudio más profundo, porque es más fácil estudiar y van a ver que esto siempre entra en el examen final también y vamos a ver que la vamos a poder identificar fácilmente. Entonces, una serie geométrica tiene una forma característica, distinta a las demás, en el cual se van a poder expresar así, como una constante, una C, ¿sí? Por un Q elevado a la N. Ahora vamos a ir viendo qué son cada cosa, ¿sí? El C por Q a la N, ¿qué sería? Sería el término general, ¿sí? De la serie. Esta, que su nombre es serie geométrica. Y a Q, ¿sí? A Q la llamamos razón de la serie, ¿sí? Y la misma va a resultar de hacer el cociente del término anterior, del término, por ejemplo, del A sub 1, este sería el término A sub 2, este sería el A sub 1, supónganse, del término A sub 2 sobre A sub 1, ¿sí? Siempre el uno más, ¿cómo decir? El anterior dividido, el último dividido al anterior, ¿sí? Y tiene un papel importante a la hora de estudiar la convergencia, ¿sí? Este Q va a ser fundamental para nosotros. Acá yo escribí cómo se halla este Q, ¿sí? Después, cuando hagamos un ejercicio, por ahí salta solo y si no, hacemos la división. ¿Esto qué es? Si yo tomo el término como ser A sub n más 1 y lo divido por el anterior, que es A sub n, ¿sí? Que es el término general, pero el término está formado por C por Q, ¿no? Por eso aparece el C por Q. C por Q a la n más 1 y C por Q a la n, ¿sí? La n va a ir variando, solamente está afectando al Q, a la razón de la serie que llamamos. Entonces, si hacemos por propiedades de potencia, podemos expresar Q a la n más 1 por Q a la n por Q, y abajo podemos expresar Q a la n lo dejamos, y acá ¿qué podemos hacer? Simplificamos Q a la n, simplificamos el C, y nos encontramos con el valor de Q, parece un 9, pero esto es una Q, ¿sí? Es esta Q. Q y la llamamos razón de la serie. ¿Sí? Entonces, bueno, para todo n, ¿no? Esto vale para todo n. Entonces, acá, sí. ¿Qué es C? No entendí. C era una constante, perdón, yo por ahí lo dejé acá. C es una constante. Un número, ¿sí?
y Q es la razón. Siempre vamos, ahora vamos a ver, ¿sí? Sigo con un ejemplo para que lo vean acá. Bueno, Entonces, acá lo escribí de vuelta, ¿sí? Este sería C por Q. C es una constante, ven que se repite C, 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 no tiene que ver, no varía con la N, el que varía es el Q, Q a la 1, Q a la 2, Q al cubo, ¿lo ven acá? Entonces, si yo escribo en esta, ¿cuál sería mi C y cuál sería mi Q? A ver si lo ¿Un ven. medio la constante? A ver, miremos acá. Yo lo voy a escribir más grande. Sería Uno 1C y por un medio Q la razón. a la N. Así es. C por Q a la N con N igual a 1 infinito. C, ¿cuánto sería, perdón? Sí, ahí lo 1 dijeron bien. 1 1. y y la Q, razón un medio. un medio, perfecto. Fíjense siempre qué es lo que está elevado a la N. ¿Lo ven acá? Hay veces que nosotros hacemos trampa y se los damos más complicados, ¿sí? En estos son más sencillos. Pero acá, ¿cuál sería Q y cuál sería C? C sería 3 y Sería 3. 0,3. Y 0,3 o 3 sobre 10, ¿no? 3 décimos. Razón. Y en este, Un medio sería C y 3 sería N. C sería Q, ¿sí? La razón. ¿Ahí estamos? Perfecto. Entonces ahí pudimos ver que tiene una forma característica que se expresa de esta forma, una constante por Q elevado a la N, ¿sí? Ven que el Q sigue siendo un número, ¿sí? Un medio, 0,3, 3, sigue siendo un número. Les decimos razón, pero es un número. Esta razón. Y ahora, hoy habían preguntado por la serie si se podía empezar por otro valor. En realidad se puede expresar desde 0, 1 o cualquier otro valor de n. Cambia el convenzo de la serie, pero no su convergencia, ¿sí? Aunque sí converja, la suma tiene otro valor. Por ejemplo, ahí hicimos dos iguales, nada más que en esta serie comienza en 0 y en esta serie comienza en 1, ¿sí? ¿Ven que el primer término es 1, un medio, un cuarto, y en este, que empezó en 1, es un medio, un cuarto, un octavo. Por eso, No entendí muy bien, yo fui la que preguntó. ¿ves que puedo empezar la serie no siempre en un mismo valor, ¿sí? La convergencia va a seguir siendo convergente, quizás sea otro valor, ¿sí? Porque estamos empezando la serie desde otro valor, estamos sumando un valor más. Esas dos. Empezando desde 0, ¿verdad? En la primera. Claro, en la primera empezamos de 0. ¿Cómo hacemos? Un medio a la 0 es 1. Más un medio a la 1 es en un la medio. serie Un medio podemos, y en la manera que no toma el valor 0, ¿verdad? Claro, en esta empezaríamos cuando, a ver si me alcanza acá, cuando es un medio a la 1. ¿Sí? ¿Ves que arrancamos desplazado, un valor más? En esta arranqué en 0. Claro, me confundí un poco porque en la primera empieza desde 0, pero en las sucesiones cuando no puede tomar valor 0. Claro, en las sucesiones no. Claro, ¿Sí? ya entendí. Estamos en una serie. ¿Entiendes? Pasa que hay veces, por ahí Estela, Sí. ahí, esas dos series son distintas, ¿sí? Porque Sí. no son iguales, que convergen, bueno, a distinto valor. A distinto valor, son sí. distintas. Ese 0 a veces uno, depende cómo encuentra el término general de la serie, a Hay veces veces que es lo más hace fácil empezarla, claro, de 0 de o un de valor otro o de valor. otro. Claro, no quería ver si había una otra más. Acá, esta. Por ejemplo, esta. En esa, sí. Bien. En Entonces iba a esta. ser en la anterior, pero sí en eso mostrárselo. Claro. Por ejemplo, una serie se puede expresar de distinta manera. Esto es lo que estaba diciendo Fabiana. Hay veces que es más fácil empezarlo. ¿Por qué? Porque hay veces que nos dan esto. Entonces tenemos que encontrar este término general, ¿sí? Entonces, en función de cómo lo veamos, los vamos a expresar distinto. Fíjense en que esto es igual para ambos dos, ¿sí? Pero no así el término general. ¿Por qué cambia? Porque en realidad cambia
a partir de qué valor estamos comenzando la serie. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? Acá estamos empezando en Sí, 0. profe. ¿Sí? Entonces, de acá podemos ver, bueno, acá dice que si el primer término empieza en 0, entonces la expresión se condice o es igual al valor A, ¿sí? Al valor A, o en la otra expresión lo llamamos C, ¿sí? C o A. En este está hablado con A, pero sería el valor C del término general de la serie geométrica. Ahora, si yo quisiera sacar la razón, vamos a usar este ejemplo. Y yo no me doy cuenta cuál es la razón. ¿Qué cuenta podría hacer? A ver, en función de lo que yo expliqué. Dividido C. ¿Qué puedo dividir acá para encontrar el valor de la razón? No sé si lo tengo más adelante, pero ya que estoy acá con este ejemplo. Si yo tomo el término A sub n más 1 dividido en A sub n, eso. Supónganse que A sub n más 1 sea este, ¿no? Yo tomo cualquiera. 1/9. Si lo divido por 1/3, ¿cuánto me da esto? 1/3. 1/3. Y esto es igual a Q. ¿Cuánto me dio Q acá? ¿Cuál sería Q acá? ¿Y cuál 1/3. C? Q, 1/3, y C es 1/3. Ahora, supónganse que tome otro valor. A ver si da lo mismo. Tomo 1/27 y el que le sigue es 1/9. ¿Cuánto me da esto? Un ¿Cuánto me tercio. da? 1/3. Siempre me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Entonces, de esta forma, si yo no tuviera esto y me dieran esta expresión y tengo que encontrar el término general de la serie, lo puedo encontrar, la razón la puedo encontrar como dividiendo 1/9 dividido 1/3 o 1/27 dividido 1/9. ¿Sí? Siempre tomo un valor y divido por el anterior. ¿Sí? A ver si sigo. ¿Qué más? Disculpe, no Sí, sí. entendí por qué creo que eran valores funcionales, los resultados de 1/3 más 1/9 y así, Sí. son los mismos que en la otra serie si la constante es distinta. Porque en la primera tiene constante 1, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué? Esta tiene constante y esto tiene 1/3. Porque si la desarrolláramos, a ver acá, fíjate a partir de cuándo empieza la serie. Si yo reemplazo en 1, esto me da 1/3. Más, cuando reemplace en 2, me va a dar 1/9. Ay, perdón. 1/9. Claro, lo que no entiendo es por qué en la segunda serie si habría que multiplicar el resultado por 1/3 o no entiendo en qué incide muy bien la constante. Ay, disculpen que me voy. En que cuando encontramos la razón, nosotros ya sabemos que esta es la razón, ¿no? Haciendo acá 1/27. En realidad, a ver si me hago entender así. Por ahí desarrolla la Estela, la otra, la de 0. No, No, iba a empezar. Desarrollar la otra desde 0 para. Ah, bien. Iba a empezar con el término para que encontraran el término general. Si yo les doy esto. Bien. ¿Sí? Entonces le digo que hallemos el término general. ¿Sí? Esta tiene una forma que es 1 sobre, ¿qué parece? 3 a la n, ¿no? Cuando n vale 1, esto, porque arriba son todos 1, ¿no? ¿Ven? 1, 1, 1. Puedo poner un 1 acá. Y acá es 3 elevado a la 1 es 3, 3 elevado al cuadrado es 9, 3 elevado al cubo es 27. Ahora, esto es lo mismo que expresarlo 1 sobre 3 a la n, ¿no? A ver si me sigue. Sí, profe. ¿Sí? Esto es propiedad de potencia. Ahora, si yo quiero expresar, ya tengo este término general, yo acá
debería, para que esto sea igual, debería poner acá una n, un infinito, y acá también voy a borrar, porque si no, no puedo poner el igual, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Porque puse el término general, pero... Entonces, acá pongo, acá, n igual 1 sobre 3 a la n. Y ahora les digo, yo no quiero que... ¿Esto cómo empezaba? Cuando yo lo resolví, que era 3 a la 1, ¿no? A la 1. Y acá es 3 a la 2. Yo no quiero que empiece en 1, yo quiero que empiece en 0. ¿Va a ser igual esta expresión acá? Si yo la No, hago, la voy a porque hacer. aquí daría 1. ¿Cómo? 1/3 a la 0 daría 1. Porque 1/3 a la 0 daría 1. Entonces, para que dé 1/3, yo acá tengo que tener otra cosa. ¿Qué tendría que tener? ¿Multiplicado por qué? 1/3. Por 1/3. 1/3. ¿Lo ven? Eso por ahí se encuentra cuando estamos armando y nos dicen o queremos hacerla empezar de otro valor, ¿sí? Si empezáramos de 1, estaría cumpliendo este requisito. ¿Lo ven? Esto quedó claro, ¿no? Ahora yo digo, no, yo quiero que esto empiece en 0. Entonces yo hago, a ver, le empiezo a resolver. Cuando n valga 0, el primer término va a ser 1. Pero yo no quiero que empiece en 1, quiero que empiece en 1/3. Entonces acá multiplico por 1/3. Y verifico. Ahora, cuando vale 2, vamos a hacerlo acá. A ver si así me entienden. Ay, casi pongo el 2. A la n. Cuando vale 1 es 1/3. ¿Sí? Cuando vale 2 me va a quedar, lo voy a hacer así, 1/3 al cuadrado por 1/3. ¿Sí? Perdón, cuando vale O sea, 1. te está faltando el Sí, de 1. cuando vale 1. Cuando vale Cuando vale 1, ¿qué 1. me queda? 1/3 a la 1 por 1/3. ¿Esto cuánto me da? 1/9. Ahora, cuando vale 2, 1/3 a la 2. 1/3 a la 2 va a ser 1/9 por 1/3, es 1 sobre 27. ¿Volví a tener esta? Sí. Sí. ¿Se entiende? Va a cambiar este término general en función de a partir de qué valor va a empezar a tomar valores n. ¿Sí? Por eso siempre, cada vez que armo yo, por lo general me dan estas expresiones, y esto lo vamos a ver en la práctica, me dan de esta forma, ¿sí? Y yo tengo que encontrar el término general, quizás otro lo encuentre y lo piense con el 0, a partir del 0. Entonces el término general va a ser distinto que el que lo pensó como partiendo de 1, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, a ver si puedo, Sí. no sé. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí. Bueno, voy a pasar a ver si... Entonces, es fácil estudiar la convergencia de series geométricas y hallar la suma si existe. Entonces, no sé cómo estamos de horas, Javi, porque esto es toda la demostración. Quedan, sí, 10 minutitos. Por ahí, en lugar de hacer... La voy a pasar. ¿Sí? Esto está demostrado, están los apuntes. Si yo armo la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Yo voy a tomar y después voy a multiplicar a la sucesión de sumas parciales, la voy a multiplicar por se Q. puede más agregar al... ¿Cómo? Bueno, acá está la demostración, ¿no? Yo ahí no le escucho la pérdida a Fabi. Voy a tener el término general de asociación de sumas parciales, si lo armamos, y después, si hacemos Q por ese término de esos términos de la sucesión de sumas parciales, y multiplicamos por Q, me va a quedar Q al cuadrado, ¿sí? A por Q al cuadrado, y después, si hacemos la resta entre ambas, por eso están estas flechas, se van a simplificar y va a quedar
solamente esta expresión. Yo voy a ir más rápido porque en realidad es para saber si puedo resumir lo de la convergencia. Entonces, ven acá, si resto esto, me va a quedar esta expresión, que en realidad este A es igual al C que estuvimos hablando, ¿sí? Lo que pasa es que está expresado con A. Entonces, ¿yo qué hice? Acá sacan factor común Sn, ¿ven? Y le queda 1 menos Q. Va a ser igual a A, saco factor común A, y me va a quedar Q menos Qn más 1. Ahora despejo el término general de la sucesión de sumas parciales, y me queda A por... acá sacó Q factor común también, ¿no? Acá pudo expresar esto como Q a la N por Q. Por eso sacó este Q afuera. Y le quedó 1 menos Q a la N. Menos 1, ese sería la expresión del término general de la sucesión de sumas parciales para cualquier serie con razón distinta de 1. Razón distinta de 1, ¿qué quiere decir? Que Q tiene que ser distinto de 1. A ver si ven en esta expresión, que disculpen que se lo haga así rapidito para ver si puedo avanzar. Sea distinto de 1, ¿por qué tiene que ser distinto de 1? ¿Qué ven acá? A ver. Y si es distinto de 1, ahí Y Q vale 1 es la denominador de 0. Perfecto, perfecto. Eso quería que vieran, a ver si me seguían un poco. Esto es una Sí, yo constante. iba a hacer la Bueno. misma pregunta. Bien. Bueno, entonces, esta expresión de términos generales y sumas parciales para cualquier serie geométrica con razón distinto de 1 es esta en términos general, ¿sí? Si a ese término general le aplicáramos el límite, recuerdan que cuando teníamos la sucesión de sumas parciales le aplicábamos el límite, es una condición suficiente de convergencia. Entonces acá hace todo el desarrollo, le aplica el límite a esta expresión, ¿sí? Trabaja, como esto no depende de n, ven que no está afectado a n, lo saco fuera del límite, y me queda para trabajar con este límite. Ahora, esto lo voy a analizar y lo voy a decir que voy a ir rapidito en esto, Fabi, porque me parece que si me quedo acá. No, llegar a la conclusión, porque eso está lo bien. pueden ver, hay que hacer Sí. distintos análisis y por ahí llegar a la tomar. conclusión directamente. Claro, cuando el valor absoluto vale es mayor a 1, que es lo que pasa, ¿sí? Si es mayor a 1, recuerden siempre que estamos con distancia, ¿sí? Es 1 y menos 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el A es mayor a 1, el límite va a tender a infinito, y si cuando el Q es menor a 1, acá ahora no va a existir. Entonces, hacemos todo este estudio y siendo así la serie convergente, converge ese valor. Entonces, acá estudiamos, ¿sí? Para los mayores, hacemos este estudio. Ahora, para los X menores a 1, ¿sí? Este límite va a ser 0, porque voy a estar en esta condición, ¿no? En esta, ¿sí? Esto va a tender a 0. Entonces, la conclusión es que la serie va a ser convergente a este valor que aplicamos acá para cuando la razón es menor a 1. A ver si me siguieron. Yo hice dos análisis. Puede ser que sea mayor a 1 o menor a 1. Cuando es mayor a 1 pasan todas estas cosas, ¿sí? Que no existe, que tiende a infinito y que no existe. Entonces acá esto no me sirve para la convergencia. Me va a ser divergente. ¿Por qué? Porque yo necesito que sea 0. Recuerden que esa era la condición necesaria, perdón. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo sé que acá los voy a perder porque estoy en poquito tiempo, pero lo vuelven a leer, si no lo retomamos en la clase que viene, o en la práctica. Entonces, sí, para cuando la razón, porque Q, no se olviden que es la razón, ¿sí? Es menor a 1, lo que vamos a decir es que la serie converge y converge a este valor, ¿sí? Que es un valor que me va a dar numérico, no se asusten, a ver si sigo un poco más. Ese va a ser el valor de S, de la S. suma. Sí, quería ver si había algún más que me dijera acá, a ver. Acá. Por lo tanto,
quería acá, a ver si puedo ver. El S, cuando yo plantee el límite que haga todo el estudio, me va a dar igual a esta expresión. Esta expresión a veces lo escribimos así, decimos, entonces si tenemos, a ver, lo voy a resumir acá. Si tenemos una serie que tiene esta forma, lo voy a hacer con el Q. ¿Sí? Acá ya sabemos que esta forma es de una serie geométrica. Entonces, si la razón es menor a 1, ya decimos que la serie converge. Esto es lo que quería resumir. Eso, ¿sí? la razón en valor absoluto. Valor ¿sí? absoluto, Un valor sí. comprendido entre -1 y 1, 1 y como bien 1. les dijo Estela. Sí, acá le puse valor absoluto. La serie converge. ¿Y a qué va a converger? Va a converger a este valor que está sacado de esta expresión, la que le dijimos acá, que era la suma. A este. ¿Ven? Que surge de este análisis, que lo pueden ver en la teoría. Yo lo voy a escribir, porque después en la práctica es una cuenta, van a ver que se van a amigar con esto. Y nosotros acá voy a poner CQ primero, pero ahora después le pongo 1 menos Q. Y este lo sabemos escribir en realidad sí para que no se equivoquen. Es el primer término sobre 1 menos Q. ¿Sí? Esta S, que va a ser esta S que vaya acá, si es que esta razón fue menor a 1, yo puedo calcular esto, ¿no? Si el Q fue mayor o igual a 1, la serie geométrica diverge. Sí, ahí justo no te quise ¿Sí? interrumpir, pero Pedro preguntó en el chat qué pasaba si era mayor a 1. Ahí está Pedro, que no te lo quería aclarar ahora, es en valor absoluto, ¿sí? Sí. Mayor a 1. Significa que es o mayor o igual a 1 o menor o igual a menos 1. ¿Sí? A ver si hay algún ejemplo. Bueno, acá lo ponía Marta, ¿no? Bueno, en el apunte este que tenemos como Marta. Cuando el Q es menor a 1, este va a ser la suma, ¿sí? A ver si hay algún ejercicio. Ah, bueno, puso, sí, las razones, el primer término. Bueno, no sé la hora, Fabi. Sí. A ver, No, acá. ya estamos ahí, pero en el resumen Acá. eso es importante cuando Estela puso, ahora por ahí volverlo a poner Estela ahí, la Sí. suma, que es primer término. Sí, acá, ¿sí? esto. A por Q es primer término, porque fíjense que toda esta demostración, que pasamos bastante rápido, que Estela pasó más rápido por el tiempo, fíjense que está dada con una serie que empieza desde n igual a 1, ¿sí? Por eso está demostrado para ese tipo de series, por eso aparece A por Q. Pero sí, Entonces, claro. si la serie empieza desde otro valor, como dijimos que podría llegar a empezar otro valor, Cero, hay que claro. tener en cuenta eso, ¿sí? Es el primer Siempre término, es el primer la término. expresión que va en el numerador. Este A, que no los confundan. A, C es igual a A, ¿no? Es una constante, un número. ¿Sí? Para que no los confundan. Por ahí acá está mezclado con el C, con el A, pero es lo mismo. Entonces, en resumidas cuentas, perdonen que fui rapidito, pero es para que puedan empezar con la práctica. Dada este tipo de series, que la vamos a reconocer por la forma que tiene, que va a tener una razón, un coeficiente, una constante, A, C, llamémosla como ustedes quieran, en el cual, si esa razón en valor absoluto es menor a 1, la serie converge y va a converger, y es como que planteamos este límite que no lo hacemos, sino que lo igualamos directamente a esto. El primer término sobre 1 menos Q. Esto es todo número, ¿no? Esto va a ser un número sobre 1 menos otro número, ¿sí? Y si la serie, sí, perdón, si la razón, ¿qué es esto? Razón, voy a volver a escribir, y la razón es mayor o igual a 1, ya la serie diverge y no puedo hacer más nada, ¿sí? Si converge, C es su suma, la S es de suma, y va a valer este número, ¿sí? A ver si, bueno, después seguíamos
podíamos aplicar. ¿No ves? Por ejemplo, en este, ¿ven? El Q, ¿cuánto vale? Vale 1/2. El Q es menor a 1, por lo tanto es convergente. ¿Y cómo sería la suma? Sería el primer término, 1/2, dividido 1, porque esto surge de acá, ¿no? Primer término de la serie, ¿no? Sobre 1 menos Q, esa es la fórmula. Sobre 1 menos Q. ¿Y Q cuánto valía? 1/2. 1 menos 1/2, 1/2. 1/2 dividido 1/2, 1. Entonces, esta serie converge a 1, o su suma es 1. ¿Lo ven? Son sencillas estas series geométricas. Supónganse en esta serie. ¿Cuánto vale el Q? 2. 2. El 2 ya es mayor en valor absoluto que 1. Por lo tanto, ya podemos decir que diverge. ¿Sí? Lo que por ahí Si les complica, diverge, por ahí se las disfrazamos, tienen que trabajar, distribuir potencia, encontrar la forma general. No siempre se la vamos a dar así de bonita, ¿sí? Sí tenemos que darnos cuenta que es una serie geométrica. Ya cuando haya un exponente a la n como exponente es porque ya tiene más forma de serie geométrica. Encontramos y trabajamos la expresión, llegamos a poder saber cuál es Q, evaluamos ese valor, si Q es menor a 1, ya decimos que converge y podemos sacar su suma, y si es mayor o igual a 1, diverge y no seguimos más. Bueno, disculpen que esta última parte, pero bueno, este tema lo ven mucho en la práctica, ¿sí? No sé si Fabi está. sí, después el jueves Ah, ya estamos con la hora, está bien. Estela, no te quise interrumpir ahí Está para bien. que cerraras. Sí, por ahí el jueves en la práctica van a haber más aplicaciones directas, desarrollar el práctico no es muy largo, pueden desarrollar Sí. todos los primeros ejercicios y ya más o menos se dieron todos los temas para poder desarrollar Sí, todos los primeros el martes ejercicios y de la práctica. claro, el martes que estoy con Marta, por ahí arranco por ahí con esto para retomarlo y que se queden tranquilos de que volvemos a ver. Sí, aprovechen a mirar la teoría, a ver estas demostraciones. Yo las pasé rápido porque ahora me parecía que aunque sea saber cómo armarlas, pero Sí, con esto ya podrían hacer hasta el 7 inclusive, porque el 8 por ahí necesitan un concepto más que se lo explicarían el jueves, claro. ¿sí? De práctico, pero Y hasta el ejercicio número 7 ya podrían desarrollar claro. del práctico 5. Y ver esto de la convergencia en las series geométricas, esto verlo en el apunte, a ver si lo entienden, apuntes. Vuélvanlo a mirar, así retomamos ay, ya veo que pierdo todos los que me dijo Marta que guarde los rayados. A ver, Sí. hasta ahí vamos. Bueno, esto no lo pasé de alto, pero bueno, espero que se haya entendido y que puedan avanzar con el práctico. Chicos, dejo de compartir. Ahí estoy. Bueno, Fabi, ¿te congelaste? Sí, Sí, lo te que veía la pasa es foto. que, no, lo que pasa es que estoy conectada con las dos cosas y Está bueno, bien. no quería No, pero ahora se te escucha poner la re bien. imagen. Bueno, Sí. entonces ya detengo y